Bienvenidos a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a ver el tema opción por los pobres y vulnerables. Una prueba moral básica es cómo les va a los miembros más indefensos en una sociedad marcada por divisiones cada vez más agudas entre ricos y pobres. Nuestra tradición recuerda la historia del juicio final que encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, versículos 31 al 46, y nos enseña a preocuparnos primero por las necesidades de los pobres e indefensos. En México tenemos 17 millones de de pobres que viven en pobreza extrema, es decir, comen una vez al día y no tienen acceso a educación ni a servicio médico, no tienen alcantarillado, ni calles pavimentadas, ni alumbrado público, ni tampoco tienen vigilancia policíaca, lo cual aumenta el grado de criminalidad y de inseguridad en las calles y en las diferentes comunidades. No tienen tampoco servicio, digamos, de factor electrónico, es decir, no tienen luz eléctrica, no tienen transporte público tampoco. Entonces son problemas que agudizan las dificultades de vida en esas comunidades. Quisiera partir de la Sagrada Escritura, lo que dice la palabra, cómo ilumina estas realidades, y voy al Éxodo capítulo 22, versículos 20 al 26. No oprimirás al pobre o vulnerable, Dios escuchará su clamor. Luego Levítico 19, 9 al 10, una parte de la cosecha se reserva para los pobres y los extranjeros. Job 34, 20 al 28 menciona: el Señor escucha el clamor de los pobres. Proverbios 31, 8 al 9 habla en defensa de los pobres. Eclesiástico 4, 1 al 10, no se demore en dar a los necesitados. Isaías 25, 4 al 5, Dios es un refugio para los pobres. Isaías 58, 5 al 7, el culto verdadero es trabajar por la justicia y cuidar a los pobres y oprimidos. Mateo 25, 34 al 40, lo que hacen por los más pequeños de entre ustedes, lo hacen por Jesús. Lucas 4, 16 al 21, Jesús proclama su misión: llevar la buena nueva a los pobres y oprimidos. Lucas capítulo 6, versículo 20 al 23, bienaventurados los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Y finalmente, la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 3, versículos 17 al 18, cómo habita el amor de Dios en alguien que tiene los bienes del mundo y ve a uno en necesidad y se niega a ayudar. Bueno, estos son los textos respecto a la pobreza y sobre todo a nuestros hermanos que viven en carencia y en situación de pobreza extrema. Esta mañana me decía una persona, me preguntaba: ¿cómo hago con un hermano mío que consume alcohol y drogas, que lo tengo en mi casa pero no aporta absolutamente nada? Sale a las calles a trabajar, lo poco que gana lo invierte en el consumo de alcohol y drogas, y se me está haciendo una carga muy fuerte, muy pesada de llevar en los hombros, porque es un hombre ya de cerca de 50 años, 48, 49, algo así me decía, y tengo la dificultad porque no colabora, no coopera, no aporta, y no lo puedo sostener económicamente. Hablo con él, no entiende, no hace reflexión, continúa la carga, y él solamente trabaja para cubrir el consumo, la compra y consumo de alcohol y drogas. Bueno, pues habrá que ponerlo, yo le decía a esta persona, habrá que ponerlo en la oración, habrá que ponerlo en manos de Dios, habrá que orar por este hermano, esta persona, y ver la posibilidad de buscar algún lugar de reintegración, de rehabilitación, para que pueda incorporarse a la vida social y asumir la responsabilidad de sí mismo. Esto es importante. Si entonces no se puede, porque de otra forma, porque el alcoholismo, la drogadicción son enfermedades que o vienen ya catalogadas bajo este discurso de enfermedades. Por lo tanto,
Una persona que consume alcohol y droga, pues es una persona enferma que necesita apoyo. Y esto nos conduce a pensar en la posibilidad de buscar un lugar donde se le pueda brindar este apoyo que necesita. Bueno, esta respuesta es la que brindo a la persona que esta mañana me abordaba para preguntarme este punto y al mismo tiempo me decía que lo compartiera por si había otras personas que también estuvieran pasando por una situación semejante. Ahora, vamos a la tradición de la iglesia, la tradición con T mayúscula, en este tema de la opción por los pobres y vulnerables. ¿Qué nos dice? Hace falta pensar en la participación social, política y económica, de tal manera que incluya a los movimientos populares. En este sentido, son poetas sociales que trabajan, proponen, promueven y liberan a su modo. Con ellos será posible un desarrollo humano integral que implica superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos, lo que nos dice el Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social en Fratelli Tutti en el número 169. Ahora, el diálogo no solamente debe privilegiar la opción preferencial por la defensa de los pobres, marginados y excluidos, sino que los respeta como protagonistas. Se trata de reconocer al otro y de valorarlo como otro, con su sensibilidad, sus opciones más íntimas, su manera de vivir y trabajar. De otro modo, lo que resulte será, como siempre, un proyecto de unos pocos para unos pocos, cuando no un consenso de escritorio o una efímera paz para una minoría feliz. Si esto sucede, es necesaria una voz profética y los cristianos estamos llamados a hacerlo, a hacerla oír. El Papa Francisco es lo que dijo en Querida Amazonia en el número 27. La palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la encarnación para cada uno de nosotros. Lo que hicieron a uno de estos hermanos míos más pequeños e insignificantes, lo hicieron, a mí me lo hicieron. Mateo 25:40. Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente. Con la medida con que midan, se les medirá. Mateo 7:2. Y la regla de oro, Mateo 7:12. Trata a los demás como te gustaría a ti ser tratado. Y no hagas el mal que a ti no te gustaría que te hicieran. Y responde a la misericordia divina con nosotros. Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Con la medida con que midan se les medirá. Lucas 6:36, Lucas 6:36 al 38. Lo que expresan estos textos es la absoluta prioridad de la salida de sí hacia el hermano como uno de los dos mandamientos principales que fundan toda norma moral y como el signo más claro para discernir acerca del camino de crecimiento espiritual en una respuesta a la donación. Ahora bien, hablamos de un crecimiento espiritual en respuesta a la donación absoluta gratuita de Dios. Y lo dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que es la alegría del Evangelio en el número 179, porque el amor de la Iglesia por los pobres pertenece a su constante tradición. Está inspirado en el Evangelio de las bienaventuranzas, en la pobreza de Jesús y en su atención a los pobres. Los oprimidos por la miseria son objeto de un amor de preferencia por parte de la Iglesia que desde los orígenes y a pesar de los fallos de muchos de sus miembros, no ha cesado de trabajar para aliviarlos, defenderlos y liberarlos. Catecismo de la Iglesia Católica números 2444, 2448, citando a Centesimus Annus en el número 57 y en Libertatis Conscientia en el número 68, la libertad de la conciencia. Por lo que el amor por el hombre y en primer lugar por el pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo, se concreta en la promoción de la justicia. San Juan Pablo II lo ha dicho en Centesimus Annus en el número 58. El deber de lograr la justicia para todos significa que la reivindicación económica más urgente para la conciencia de la nación es la de los pobres. Y esto lo ha mencionado en el número 86
la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos. Es el fin principal de dicho compromiso con los pobres, el de capacitarlos para que se vuelvan participantes activos en la vida de la sociedad, es decir, hacer posible que todas las personas participen y hagan su aporte al bien común. Por lo tanto, la opción por los pobres no es un mote agresivo que opone una clase en contra de otra, sino que al contrario afirma que la privación y la impotencia de los pobres perjudica a toda la comunidad. Y no hablamos de lucha de clases al estilo marxista, porque esta es doctrina social de la Iglesia, es decir, proviene del mismo evangelio enseñado por nuestro Señor Jesucristo. La extensión de su sufrimiento es la medida que señala a lo lejos que estamos de ser una verdadera comunidad de personas, sufrimiento de los pobres. Dichas heridas serán curadas únicamente por medio de una mayor solidaridad con los pobres y entre los mismos pobres. Y aquí precisamente viene a colación la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos, donde se habla de justicia económica para todos en el número 88. Las necesidades de los pobres son de mayor prioridad que los deseos de los ricos. Los derechos de los obreros son de mayor prioridad que el maximizar las ganancias. La conservación del medio ambiente es de mayor prioridad que la expansión industrial desenfrenada. La producción para satisfacer las necesidades sociales es de mayor prioridad que la producción con propósitos militares. También la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, en el tema justicia económica para todos, en el número 94, nos presenta este punto, esta reflexión. Así el Evangelio, al enseñarnos la caridad, nos inculca el respeto privilegiado a los pobres y su situación particular en la sociedad. Los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás. San Pablo VI, en Octogésima Adveniens, en el número 23, nos lo menciona. Y Populorum Progressium de Pablo VI también, en el número 23, sobre el desarrollo de los pueblos, dice: si alguno tiene bienes de este mundo y viendo a su hermano en necesidad le cierra sus entrañas, ¿cómo es posible que resida en él el amor de Dios? Primera de Juan 3:17. Sabido es que, o es con qué firmeza los padres de la Iglesia han precisado cuál debe ser la actitud de los que poseen respecto a los que encuentran en necesidad, a los que se encuentran en necesidad. No es parte de tus bienes, así dice San Ambrosio, lo que tú das al pobre, lo que das le pertenece, porque lo que das ha sido dado por el uso de todos, tú te lo apropias. La tierra ha sido dada para todo el mundo y no solamente para los ricos. Por lo demás, el derecho a poseer una parte de bienes suficiente para sí mismos y para sus familias es un derecho que a todos corresponde. Es este el sentir de los padres y de los doctores de la Iglesia, quienes enseñaron que los hombres están obligados a ayudar a los pobres, y por cierto, no solo con los bienes superfluos. Quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí. Habiendo, como hay tantos oprimidos actualmente por el hambre en el mundo, el Sacro Concilio urge a todos, particulares y autoridades, a que, acordándose de aquella frase de los padres, alimenta al que muere de hambre, porque si no lo alimentas, lo matas. Según las propias posibilidades, comuniquen y ofrezcan realmente sus bienes, ayudando en primer lugar a los pobres, tanto individuos como pueblos, a que puedan ayudarse y desarrollarse por sí mismos. Precisamente a tenor de lo que dice el Concilio Vaticano II, la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes, el documento pastoral Gozos y Esperanzas número 69. Solo que en la protección de los derechos individuales se habrá de mirar principalmente por los débiles y los pobres. La gente rica, protegida por sus propios recursos, necesita menos de la tutela pública. La clase humilde, por el contrario, carente de todo recurso, se confía principalmente al patrocinio del Estado, y esto lo menciona el Papa León XIII sobre la situación de los obreros en la encíclica Rerum Novarum, es decir, de las cosas nuevas, en el número 27.
Mis hermanos, hasta aquí esta breve exposición sobre opción por los pobres y vulnerables. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.